Cordial saludo, estudiantes del curso de racionalismo. Esta es una prueba piloto, nomás para mirar si hay posibilidades de poder desarrollar el curso de esta manera. Tengo algunos inconvenientes con el internet, así que no puedo hacerlo por otro medio sino este. Por ahora, esperemos que ya el martes ya tengamos los recursos. Aprovecho entonces la ocasión pues para saludarlos y desearles que estén muy bien, que se cuiden mucho, que cuiden a los suyos y acaten pues todas las recomendaciones que se han hecho de parte de los entes gubernamentales y de salud para la protección de todos. Por ahora entonces tenemos estas contingencias, esperemos que no sean a mayor plazo, sino a corto plazo. En tanto, esta exposición va a versar precisamente sobre la expresión y en primera instancia sobre la expresión en la antigüedad para después eh, em, considerar el caso de Descartes, donde lleva Descartes más el asunto por el lado de la representación de las ideas como imágenes y después el centro, digamos, de las discusiones mostrar cómo en Spinoza se cambia el concepto por el concepto de representación por el de expresión, es decir, se habla en Spinoza de una substancia expresiva más que representativa. En cambio, en Descartes se habla de que la sustancia representa, por ejemplo, los atributos de Dios, más que expresarlos. Y finalmente trabajaremos a Leibniz enfocando el asunto hacia la mónada y una mónada que retoma un poco a Descartes en una consideración análoga a la representación, es decir, hay una representación en Leibniz también, pero que apunta también a una totalidad como la expresión en Spinoza. Entonces ese es el enfoque que le vamos a dar. Empezamos primero entonces por la expresión en la antigüedad. Aquí hay digamos unas palabras en latín, exprimere, exprimo. ¿A qué se les parece? A exprimir, ¿no? De hecho, esa es como una de los sentidos que trae la expresión propiamente dicha. Y que nosotros en el español utilizamos ese verbo independiente de expresión. Es decir, en la expresión hay un sentido de forzar, de presionar para que algo salga. Así como se exprime una naranja, se exprime un limón, lo que sale finalmente es el zumo, la esencia, pues como decimos, de esa fruta, y queda es el bagazo, digamos lo que no es lo más representativo de la naranja o de la fruta en general. O también está el ejemplo del vino, donde se exprime la uva y se saca el mosto. Ese sí lo entendieron. Entonces, esa es la situación del verbo exprimere, pero que en la antigüedad todavía no tiene pues toda esa connotación que va a traer ya en el racionalismo como tal. Entonces, vamos a traer a colación a algunos eh, pensadores como San Agustín, Santo Tomás y sobre todo también eh, a este eh, San Buenaventura, también sobre todo que tiene una concepción de la expresión ya más un poco orientada de pronto a un aspecto estético. Comenzamos diciendo que
que este es un asunto hipotético, pues como aventurar una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis en primera instancia acá? Es que la expresión como hoy la conocemos, que hace su aparición específicamente en la modernidad, tanto como la del el sujeto, el objeto y la razón, es pensar que la expresión es tanto una invención moderna como, eh, como un asunto que está ligado al, a la sustancia y al sujeto propiamente dicho. Es decir, nos aventuramos a decir que es la expresión de invención moderna, incluso podríamos ir más allá y preguntarnos si la sustancia o el sujeto se pueden concebir independiente de su expresión. Además, ¿qué o quién se expresa? Las cosas en cuanto a fenómenos o objetos, el mundo, Dios en tanto sustancia absoluta, el hombre en tanto sujeto. ¿Es la expresión inmanente a ellos o es trascendente? ¿Qué diferencia hay en el uso o sentido atribuido al término expresión en la antigüedad y en la modernidad? ¿Por qué diríamos que el término expresión es típicamente moderno y no más bien antiguo? Trataremos de darle una respuesta a lo anterior partiendo en el orden inverso al planteado. Partamos para ello de una breve referencia al uso del término entre los antiguos para llegar al de los modernos. Si bien el verbo exprimere, exprimo, lo tuve que poner al revés, escribirlo al revés, porque en la primer intento salía todo al revés. Entonces, bueno, no voy a escribir mucho. Si bien el verbo exprimir, exprimo es usado en los autores antiguos como San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, su uso se restringe al acto de decir. Esto es, implica por una parte su efecto sonoro como lo consigna San Agustín en su obra de Magíster. Dice, si te pregunto cómo llamas al mismo nombre, esto es, al sonido expresado con las dos sílabas nombre, no me responderás correctamente nombre. Pero también remite al significado de la palabra como se presenta en Santo Tomás, en la Suma contra Gentiles, pero los nombres que expresan perfecciones con modalidades propias de las criaturas no pueden aplicarse a Dios, a no ser por analogía y metáfora. Aquí ya empezamos con Santo Tomás a mirar, por ejemplo, en la posición de Descartes y en la de Spinoza, el concepto de analogía para referirse a la expresión en Leibniz sobre todo y la representación en, en Descartes. Ambos usos remiten entonces de manera general a un sentido similar a decir, significar y nombrar. O sea, la expresión inicialmente en la antigüedad remite a esos tres sentidos. Decir un nombre, por ejemplo, es expresar entonces un nombre, y ahí habla de exprimo. Significar, entonces, ese significar ya tiene un sentido semántico, propiamente dicho, o sea, desde el significado, y el simple nombrar algo ya lo está expresando. En todo caso, de manera conjunta al acto de sonar y significar de una u otras palabras. Pero en San Buenaventura encontramos un sentido de exprimit, que está en relación más que con la palabra, con la imagen misma. En ambos contextos la imagen es expresiva. Ello implica que por una parte en la imagen se da la imitación de lo real y el genio artístico. Esta es una concepción de Edgar de Bruyne, un filósofo pues, medievalista. Pero también a través de ella se manifiesta otro, incluso Dios mismo. En la imagen, pues, en la imagen, entonces, repetimos, en la imagen se da la imitación de lo real, pero también del genio artístico. Y a través de ella se manifiesta un otro, incluso Dios. Si el hombre es imagen de Dios, como se decía en la Biblia, que Dios es creado, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ese es el Génesis, es porque lo que en él se expresa no es una figura, sino la similitud expresa con su creador. Si Dios es trino, en el hombre también se manifestará esta naturaleza.
San Agustín mismo lo refiere en su De Trinitate. Encontramos en el hombre no solo la Trinidad, sino la imagen de Dios en la región superior del alma que pertenece a la contemplación de las cosas eternas, porque en la parte delgada para la acción en lo temporal puede encontrarse una Trinidad, pero no la imagen de Dios. Si bien podemos, eso es de San Agustín entonces, si bien podemos inferir de los anteriores textos una cierta preeminencia de la palabra, desde el decir o significar, también encontramos referencia al asunto mismo de la imagen que se sustenta de una parte en el relato del Génesis, capítulo 1, según el cual el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. De otra parte, en el relato del Nuevo Testamento, en la encarnación del Verbo, la palabra hecha carne, que dice Juan, comillas, aquel que es la palabra, en griego logos, se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y de verdad. Cierra comillas. De ahí que uno de los sentidos a los que podemos asociar al término expresión sea el de encarnación. Es decir, encarnar implica una expresión completa, total, de aquello que se expresa. Pero vamos a ver que la encarnación no es sino exclusiva del sujeto, o en este caso, digamos, de Dios. Es verdad, la palabra es la prioridad, pero aún así se vuelve imagen del Dios vivo. Es con la persona de Jesucristo que los doctores de la Iglesia asumen que, siendo Dios, es Él mismo quien expresa la divinidad en su plenitud, tanto en palabra verdadera como en imagen real. Dice Edgar de Bruyne en una cita un poco extensa, la voy a leer, pero hay que atribuirla a la belleza expresiva de la Trinidad de una manera especial al Hijo, que en sus especies reúne la semejanza perfecta, la razón de todo conocimiento y la belleza modelo de todos los seres. El Hijo, en efecto, emana del Padre como su igual, a la manera de una semejanza perfecta y totalmente expresada. Esa es la relación con la imagen y semejanza. Es decir, por ejemplo, el Hijo emana del Padre, pero nosotros no emanamos del Padre, porque esa sería una concepción un poco panteísta, de pronto espinosista más bien. Aquí la emanación es solamente desde la Trinidad. La que nos pertenecería a nosotros sería simplemente una participación. Dios nos participa de su imagen, de su esencia, nos participa, pero de una manera eh, secundaria, por decir así. De esta naturaleza encarnada, que es concebida en estos autores como la expresión, pasamos al emanantista, de tal manera que si el Hijo encarnado es imagen y semejanza de Dios, lo es también porque aquel emana de la primera persona de la Trinidad, el Padre. Sin ánimo de tenernos en consideraciones teológicas, que no vienen al caso por la especificidad de nuestra investigación, es importante mencionar que este carácter emanantista es diferente al creacionista, en tanto que de este último se da una participación segunda o imperfecta de la criatura con respecto al Creador, en tanto en la emanantista se trata de una identidad con la naturaleza divina. Esta precisamente es la posición de Spinoza, emanantista. La sustancia, es decir, los modos de la sustancia vienen como una emanación de la sustancia importante. En cambio, en Descartes, él todavía se rige, y tanto Leibniz como Descartes, insisto, se rigen por una concepción creacionista, una concepción de la eminentista, inclusive, donde la más importante es la sustancia divina, y de ahí se derivan todas las otras expresiones. Bien, sin embargo, esta concepción de la emanación nada tendrá que ver con la de Spinoza, pues aquella parte de una teoría creacionista de corte cristiano, en tanto la otra es de orden judaico. Así, la primera concepción emanantista apunta sobre todo a que es Dios creador, quien en su producción se expresa a sí mismo. Esta breve referencia al uso del término expresión en la antigüedad basta para ilustrar el antecedente que tomó el uso moderno, sobre todo desde su concepción creacionista, que se vale de la analogía para explicar la naturaleza de las sustancias creadas en relación con la sustancia creadora. Entonces, este aspecto precisamente de la concepción creacionista remite
a lo análogo, es decir, así como el Padre, eh, digamos, es la existencia plena, así también las criaturas de manera secundaria e inferior participarán de la existencia. Eso se llama un modo análogo. A ver si me quedó bien escrita. Análogo. Análogo. Bien. Más adelante en la primera parte de este estudio veremos estas influencias, en especial con Descartes, quien recibe toda la tradición escolástica en la que se piensa la preeminencia de una sustancia, Dios, sobre otras sustancias, que son las criaturas, y establece unas jerarquías de esencias y existencias en las que se llega a una postura dualista tanto en lo ontológico como en lo noseológico. En la segunda parte, sería en la parte de Spinoza. En la segunda parte entraremos a la consideración de la expresión en Spinoza en relación con la sustancia, Dios, y sus implicaciones en el alma humana a través de los atributos de la extensión y del pensamiento con sus modos. Veremos cómo Spinoza marca una diferencia con esta tradición escolástica en el sentido en el que rompe con la concepción creacionista y de preeminencia a favor de una concepción univocista que se ha asociado a una postura inmanentista que a su vez se confunde con el panteísmo. A la posición pues de Spinoza, la sustancia es una, no hay muchas sustancias como en Descartes, así que en ese sentido la sustancia, digamos, se expresa de por sí ya de manera completa, total, en los atributos. Los atributos se expresan de manera completa pues la sustancia principal y también se expresan en los modos, que seríamos, digamos, nosotros como seres humanos. Finalmente propondremos un diálogo entre la concepción espinosista de sustancia y la mónada leibniziana en torno al concepto de expresión que ambas tematizan para mostrar las convergencias y divergencias entre sus teorías. De estas consideraciones resulta una pregunta que intenta orientar la investigación en torno a este tema de la expresión de los modernos. ¿Podríamos relacionar una teoría de la representación cartesiana con su carácter innatista frente a una teoría expresivista en Spinoza y Leibniz con su carácter inmanentista? Entonces, esa sería pues como la relación de la cual vamos a partir y empezaríamos a hablar entonces sobre Descartes. Pero hasta aquí sería la primera exposición que les tengo para que por favor la escuchen, la consideren y de entrada voy a enviárselas por correo. Que pasen buena noche. Hasta luego.